Buenos días, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, espero que el fin de semana se haya dado bien. Vamos con una nueva clase, con una nueva época y con un nuevo autor. Dejamos atrás a Kant. Vamos con la clase hoy del lunes 30 de marzo de 2020, en la que vamos a empezar ya con el pensamiento de Karl Marx, ¿vale? Empezamos con el pensamiento de Marx y la época contemporánea. Empezamos ya con la edad contemporánea, ¿de acuerdo? Os enviaré este PDF donde está, pues bueno, básicamente lo que estaba en las presentaciones que tenéis subido a Classroom, pero esto ya un poco en PDF para ir explicándolo a través de este PDF, ¿vale? Empezamos ya entonces con la edad contemporánea. Nos quedan entonces 4 autores. Empezamos con el primero de la edad contemporánea, con Karl Marx. Vamos a ver un poco algunas cuestiones del contexto histórico y social en el cual se desarrolló la vida y el pensamiento de Marx, perdón, ya que es fundamental, ¿no?, para entender su pensamiento, porque se desarrolló en ese contexto y sin ese contexto pues no se entiende el pensamiento de Marx, ¿no? Primero, una cuestión, vamos a ver hoy parte de ese contexto, no nos va a dar tiempo a empezar en sí el pensamiento de Marx, ¿no? Primer concepto importante a tener en cuenta en el pensamiento de Marx, el contexto en el cual se desarrolla su pensamiento. La revolución industrial. Estamos en la época en la que vive Marx, estamos en plena revolución industrial que provoca esta revolución industrial la mayor transformación social, socioeconómica, tecnológica y cultural desde el Neolítico. Bueno, probablemente ahora mismo estemos viviendo otra revolución que se podría llamar, o se llama, y de hecho se conocerá, se estudiará en los libros cuando nosotros ya no estemos, ¿no? Este momento que estamos viviendo, que es algo así como una revolución tecnológica, que también está cambiando bastante la forma en la cual nos relacionamos socioeconómicamente, culturalmente, etcétera, etcétera, ¿no?, actualmente, ¿no? Pero bueno, en la época en la que vivió Marx se vivió una época de gran transformación en la forma en la cual los seres humanos se relacionaban y sobre todo en la forma en la cual trabajaban, producían bienes, y cambió de forma definitiva el la forma en la cual los seres humanos transformaban bienes de consumo para poder sobrevivir, ¿no? Vamos a ver un poco algo de esto. Fijaos, os voy a poner ahora un ejemplo. Se sustituye el trabajo manual por la industria. Se sustituye el trabajo manual por la industria. Ahora os explico, pongo ejemplo de esto. Incrementa la capacidad de producción. Se produce más en menos tiempo. Y esto hace que bajen los costes de producción. Una de las primeras, os voy a poner aquí para que lo veáis, ¿no? Una de las primeras máquinas que se creó fue en las industrias, fue la conocida como Spinning Jenny, ¿no?, la hiladora Jenny. Aquí tenéis una imagen, ¿verdad? Fijaos. Aquí tenéis una imagen de la Spinning Jenny, que es una especie de hiladora. Aquí tenéis, ¿no? Es una especie de hiladora. Creo que no sé si está en el Museo de Manchester, me parece, que lo que hizo fue este tipo de máquinas, ¿no? Fijaos, inventada en el año 1764, ¿no? Está en el modelo está en Alemania. Creo que en un museo de la Revolución Industrial, también en Manchester, me parece que había una, ¿no? Fijaos, es una hiladora con 8 carretes en un extremo, girados por una rueda más grande que la de las máquinas normales. Un grupo de 8 maderas, tal. Entonces, era una máquina que conseguía hilar, tejer, hacer telas, hacer prendas
prendas de vestir, ropa, etcétera, etcétera, pues conseguía hacer mucho más en menos tiempo que cuando se hacía a mano, ¿vale? Imagínate que era capaz de, imaginaos, antes de la revolución industrial, antes de que se creasen las grandes industrias, antes de que se creasen, con estos avances tecnológicos, estas máquinas que lo que hacían era producir mucho más bienes en menos tiempo y con un coste más bajo, ¿no? Pues imaginaos que antes a mano se podía tejer un jersey, una persona podía tejer un jersey en una hora. Pues ahora a lo mejor con la Spinning Jenny, en una hora se podían tejer 10 jerseys. Entonces, la capacidad de producción se multiplica de repente por 10 o más, ¿no? Incluso las máquinas podían sustituir al trabajo que podían hacer a lo mejor más de 10 personas, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que de repente con estas máquinas se empieza a producir mucho más rápido, mucha mayor cantidad de bienes en mucho menos tiempo y todo esto hace que se abarate el coste. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que es un poco el análisis que empieza a hacer Marx, es que esto constituye el inicio del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo lo que hace es que haya una persona que es la dueña de los medios de producción, que es la dueña de la Spinning Jenny. Hay una persona que se ha comprado una fábrica. Vamos a entendernos, ¿vale? Se compra una fábrica. Esa fábrica que se compra 10 máquinas Spinning Jenny, ¿vale? Se compra 10 máquinas de esta para hacer jerseys. Con 10 máquinas Spinning Jenny, cada hora, ponle, hace 100 jerseys, ¿vale? Con 10 máquinas. Para hacer 100 jerseys a la hora, si no se hubiera dado la revolución industrial y no se hubiese inventado la Spinning Jenny, se necesitarían 100 personas para hacer 100 jerseys en una hora. Por lo tanto, el coste de producción sería más caro porque pagar a esas 100 personas es más caro que mantener 10 Spinning Jenny. Entonces, compra 10 Spinning Jenny, acaba amortizando el valor de lo que le costó al principio a la Spinning Jenny haciendo más jerseys en menos tiempo y contrata a 10 personas, 10 operarios para manejar la Spinning Jenny. Entonces tiene que pagar 10 sueldos, paga en un principio, hace la inversión para comprar la Spinning Jenny, que una vez queda amortizada, ¿vale? Produce mucho más en mucho menos y entonces al tener mucho mayor margen de beneficio puede bajar incluso los precios al bajar los costes, ¿no? Y esto para Marx, pues era un problema. Esto para Marx era un problema porque los operarios que están trabajando aquí en la máquina esta con la Spinning Jenny, los operarios que están trabajando ahí, no cobraban el dinero en forma de salario, ¿no? No cobraban el salario que les correspondía, según Marx, en base a la cantidad de riqueza que generaban, ¿no? Decía Marx que los operarios, los obreros que están trabajando con la Spinning Jenny, a lo mejor trabajan 12 horas al día, cada uno con 12 horas al día es capaz de producir 120 jerseys. De esos 120 jerseys, quitando todos los costes de producción, materia prima, etcétera, etcétera, pues, pues ponle que luego acaba el operario vendiéndolo a 10 euros cada jersey, ¿no? Entonces, diría Marx que el operario ha sido capaz de generar con esos 120 jerseys una riqueza total de 1.200 euros. Y de esos 1.200 euros, en un solo día, pues ponle que a lo mejor recibe 70 euros, ¿no? Entonces, toda esa diferencia es, según Marx, que es la crítica que hace al capitalismo, es lo que le estaría robando el dueño, el burgués, ¿no? El dueño de los medios de producción, el dueño de la Spinning Jenny, le estaría robando al operario que está generando esa riqueza, ¿no? Pero bueno, es una interpretación, ¿no?, que hace Marx del capitalismo. Bien,
Entonces, esto supone un cambio radical en la forma en la cual se establecen las relaciones económicas en una sociedad, ¿no? Cambia radicalmente con el capitalismo porque de repente, cuando sucede toda la revolución industrial, con esos avances tecnológicos, con esas máquinas, ¿no?, que se inventan hoy día, ¿no? Estamos viviendo en nuestra sociedad, pues se basa fundamentalmente en el capitalismo y entonces por ejemplo, tenemos muchas, pues, por ejemplo, vais a un centro comercial, ¿no? Y en un centro comercial hay determinadas máquinas, hay dueños de esas máquinas y gente que trabaja con esas máquinas, que son los contratados, asalariados, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, un traspalé. ¿Sabéis lo que es un traspalé? Vamos a ver qué es un traspalé, porque a lo mejor no lo sabéis, ¿no? Pero un traspalé lo habréis visto si habéis ido a comprar a un centro comercial, ahí en Paracuellos al Hiperusera, al Mercadona, ¿no? Perdón que lo he escrito mal. Fijaos. Vaya, ahora. Vamos a ver, fijaos. Es esto, ¿vale? Un traspalé, una traspaleta. Pues esto, por ejemplo, es otra máquina que tiene un dueño, que es el dueño del centro comercial, de lo que sea. Y entonces esta máquina permite mover determinadas cargas, a lo mejor de 500 kilos, y una sola persona puede mover 500 kilos de un sitio a otro sin ayuda de nadie. ¿Eso qué hace? Eso hace que bajen el coste de producción. ¿Por qué? Porque si no existiera esta máquina, pues para mover la misma cantidad de peso, pues harían falta a lo mejor 10 personas en vez de una. Por lo tanto, aumentarían los costes de producción y aumentaría el precio final del producto, ¿no? Bueno, otro ejemplo. Entonces, esta es un poco la sociedad en la que está viviendo Marx y que Marx critica, ¿no? Marx critica por una cuestión de explotación de una clase social sobre otra, ¿vale? Y esto, pues bueno, según Marx, se ve de forma muy acentuada en esta etapa de la revolución industrial. Para Marx, esto sucede una clase que explota a otra clase, sucede a lo largo de toda la historia. Pero interpreta que sucede especialmente en la época en la que él está viviendo y que está en pleno auge la revolución industrial. En el contexto histórico, fijaos, se da un poco, pues bueno, todo esto de las monarquías absolutistas, la etapa de la restauración, cuando termina el imperio de Napoleón, y luego se da la revolución de 1848. El Manifiesto Comunista, que es el principal libro, probablemente el libro más sistemático, donde mejor se recoge y de forma más pormenorizada se explica más su pensamiento es en el Capital, ¿no? Pero bueno, aquí es donde se recoge, este era más para difusión, ¿no? El Manifiesto Comunista, que se publica en febrero del año 1848, que es cuando sucede la Revolución de 1848, que es la primera vez que se dan muestras organizadas del movimiento obrero, grandes manifestaciones, empieza a haber determinadas hambrunas en Irlanda, crisis comercial en Inglaterra, crisis del pequeño comercio en Francia. Parece que pues bueno, se aprovecha también determinadas grietas dentro de la sociedad capitalista, pues bueno, para hacer este tipo de revueltas y revoluciones, ¿no? Entonces, el pensamiento de Marx es fundamental tener en cuenta este contexto en el cual se desarrolla, contexto de la revolución industrial, para ver luego la crítica que Marx hace al capitalismo, porque el capitalismo nace a raíz de la revolución industrial, ¿vale? Y entonces Marx elabora una crítica feroz al capitalismo, hace un análisis, lo vamos a ver, hace un análisis del capitalismo para luego criticarlo y
anunciar que el propio capitalismo está creando las herramientas que acabarán con él. Vamos a ver cómo, ¿vale? Lo explicaremos. Pero anuncia el final del capitalismo, antes o después, ¿vale? Elabora una teoría sobre el fin de la historia, hacia dónde se dirige la historia. Os hago un poco spoiler de lo que sería Marx. Hacia dónde se dirige la historia, y según Marx, la historia irremediablemente se dirige hacia una sociedad comunista, hacia una sociedad comunista. Irremediablemente. Según Marx, Marx nos dice que ya podemos hacer lo que queramos, que al final acabaremos viviendo en una sociedad comunista y ahí terminará la historia. No habrá más cambios. Ahí todos viviremos en la calle del Regaliz, en la ciudad de la Piruleta. Todos felices y todos contentos. Entonces, ¿por qué Marx habla tanto y nos dice tanto acerca de la revolución y hacer una revolución para acabar con el yugo capitalista, etcétera, etcétera? Porque Marx dice que si bien irremediablemente vamos a llegar a una sociedad comunista, él lo que quiere hacer Marx es acelerar el proceso. Quiere acelerar el proceso y que llegue cuanto antes esa sociedad sin clases, sin una clase que explote a otra, y en esa sociedad sin clases, que se llama comunismo, pues ya terminará la historia y no habrá una sociedad más perfecta que esa, según Marx, ¿vale? El próximo día vamos a seguir ya con un poco el inicio y las influencias del pensamiento marxista, ¿vale? Vamos a analizar el concepto de praxis, que es lo que empieza criticando un poco a Marx, a estos de cuál se influyó su pensamiento. Marx fue influido por Hegel, Ludwig Feuerbach, el socialismo utópico, etcétera, etcétera. Sí, fue influido por estos pensadores, pero a la vez les criticó que no lo llevaran ese pensamiento a la práctica, la praxis, llevar a la práctica, es decir, se quedaron solo en la teoría, ¿vale? Pero el próximo día explicamos ya esta cuestión. Así que muchas gracias de verdad de nuevo por estar ahí. Seguimos el próximo día con más clases de historia de la filosofía. Un saludo y agradezco vuestro esfuerzo.